Muchos saludos a todos los hermanos y amigos que nos ven a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica del Monte, en Málaga. En esta ocasión me acompaña mi amada esposa Mayra. Le voy a pedir que dé un saludo y nos comience esta sesión con una oración. Hola hermanos, qué bendición poder estar aquí en esta tarde. Para nosotros es una bendición poder compartir y esperamos en el Señor que durante este tiempo podamos crecer juntos y esperamos también que pronto toda esta situación que nos tiene confinados pues pase rápido para que nos podamos congregar en nuestras respectivas iglesias. En esta tarde voy a estar siendo asistente. Hemos cogido un curso relámpago de cómo manejar redes sociales y le doy gracias a Juanmi por ayudarnos y a todos los técnicos de las diferentes iglesias del monte. Oramos. Sí, antes de orar quiero solo comentar que pueden escribir sus comentarios o si tenéis preguntas, pueden escribirlas en el chat del canal de YouTube y Mayra la va a estar leyendo y contestando lo que pueda, y lo que ella no pueda atender, pues ella me lo pasa a mí y yo trataré de contestar las preguntas, ya sea durante la exposición o al final, ¿vale? Pero por favor hagan preguntas o comentarios y será una vía de doble sentido. Pero ¿vale? Todavía faltan unos minutos para que sean las 6:30 y queremos darle tiempo a los hermanos que se puedan ir conectando. Vamos a comenzar exactamente a las 6:30. Así que, ¿por qué mejor no haces la oración tú? Y aprovechamos y oramos por unas personas, unos hermanos que están enfermos. Durante esta semana también hemos recibido motivos de oración y antes de comenzar pues oramos también por ellos. Amén. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de reunirnos a través de este sistema técnico. Señor, gracias por las herramientas que tú pones a nuestra disposición. Te pedimos, Señor, que uses este tiempo para edificar nuestras vidas. Te pedimos que hables, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos entender los conceptos básicos del liderazgo de servicio cristiano, que podamos implicar nuestras vidas, Señor, a traer gloria a tu nombre y hacer de bendición a aquellos que más te necesitan, a aquellos que te están buscando y no saben dónde encontrarte. Señor, bendice a cada hogar, bendice a cada persona que nos escucha, a cada hogar donde entra esta señal. Te rogamos, Dios, que pongas tu paz en el corazón de cada uno, Señor, y que podamos de alguna manera ser edificados en este día en la fe y acercarnos a ti en conocimiento, Señor, y en experiencia. En el nombre del Señor Jesucristo oramos por los hermanos que están quebrantados de salud. Te pedimos, Señor, tu misericordia para cada uno de ellos y, Señor, tomamos autoridad sobre sus cuerpos en esta hora y sobre toda enfermedad, como nos dice tu palabra, y hablamos salud a sus vidas, salud a su cuerpo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Oramos por todos los que están enfermos, los que están infectados con el coronavirus, los que están expuestos, Señor, médicos, enfermeros, personas que están en primera línea de batalla. Cuídales, Señor, ayúdales, bendice a nuestras autoridades también, el gobierno, Señor, el parlamento, todos los que tienen a bien, Señor, tomar decisiones para llevar adelante, Señor, tus propósitos con este país. Oramos por España y por el mundo entero, Padre. Ten misericordia de nuestros países, ten misericordia de las naciones, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, y sobre todo que muchos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la salvación y la vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien. Son las 6:30, así que comenzamos. Muy bien. Bendiciones. Pues tengo aquí mis notas y la Biblia. Vamos a estar hoy comentando nuevamente sobre el liderazgo cristiano auténtico, lo que es liderazgo de servicio. Eso es el liderazgo cristiano. Nosotros queremos aprender a ser servidores. Y yo he comentado ya varias veces que un verdadero adorador de Dios traduce esa adoración en servicio a la humanidad. Y de alguna manera, pues todos tenemos la capacidad de servir
y todos somos llamados a adorar al Señor y a servir a nuestro prójimo. Hoy vamos a continuar. La sesión de hoy es una continuación de la clase pasada, de la sesión anterior. Algunos de vosotros tenéis este manual que habíamos compuesto para el grupo de la iglesia Carlinda en la tarde, la iglesia del Monte en Carlinda por la tarde. Teníamos un grupo allí bastante nutrido de hermanos que hoy también nos están siguiendo y se le había provisto este manual. Si a alguien le interesa tener copia de este manual, por favor nos escribe su email en el chat, nos lo deja saber o a través del email de la iglesia y se lo hacemos llegar electrónicamente, ¿vale? La semana pasada hablamos de varios temas referentes al desarrollo del liderazgo cristiano. Si recuerdan, 2 semanas atrás hablamos de la persona y la obra del Espíritu Santo en la formación del líder. La semana pasada hablamos de lo que es el liderazgo, dimos una definición, hablamos de la necesidad del liderazgo en medio del pueblo del Señor, dimos algunos ejemplos bíblicos de la necesidad que se nos presenta y creo que es la misma necesidad que tenemos hoy. Las dimensiones del liderazgo también pudimos mencionar sobre el liderazgo de vida, el liderazgo organizacional, 6 estilos de liderazgo contemporáneo y luego hablamos del modelo, comenzamos a hablar de los modelos bíblicos sobre el liderazgo. Hablamos primeramente sobre el modelo jerárquico establecido en el Antiguo Testamento por Moisés a través de recomendación de su suegro Jetro. Y luego hablamos del cambio paradigmático que Jesucristo introduce en el Nuevo Testamento, cambiando la intencionalidad y la motivación del liderazgo. Todavía vemos una estructura jerárquica en la iglesia, donde hay ancianos y pastores, y hay ministerios, oficios que lideran la iglesia de manera bíblica y con un liderazgo espiritual, más que un liderazgo señorial. Porque sabemos que todo el servicio y la participación en la iglesia, el cuerpo de Cristo, es voluntario. Aquí no damos órdenes, simplemente por convicción personal y por la obra del Espíritu Santo a través del líder establecido en la iglesia, el pastor, el anciano, el diácono. Pues Dios va llevando su pueblo adelante y lo va dirigiendo en sus propósitos, en sus caminos, para llevarnos a lugares de delicados pastos y hacernos descansar, para cada día acercarnos más y más a Él. Jesucristo lo que sí introduce es un cambio de intencionalidad y de motivación en el liderazgo, ya no como en el liderazgo secular, señorial. No buscamos servirnos a nosotros mismos, sino buscamos servir a otros. No buscamos nuestro bienestar propio, sino el bienestar de otros. Y hoy vamos a continuar hablando sobre el líder seguidor, el líder siervo. Amén. Voy a poner aquí las imágenes y creo que las pueden ver todos. El líder siervo. Explicamos también el concepto de liderazgo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento utiliza la palabra rosh para identificar cabeza, tanto cabeza humana o animal, la cabeza de líder de una comunidad, de un reino, un rey, y también la cima de un monte, ¿no? Y luego en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos presenta la palabra, el mismo concepto de cabeza, utilizando la palabra en griego, cefalo, que significa cerebro, cabeza, ¿no? Y sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros estamos todos en el cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a hablar sobre las características de un siervo. La semana pasada se nos cortó la transmisión y creo que faltaron algunos 4 o 5 minutos de la conferencia, pero hoy voy a repetir lo que faltó, que fue básicamente este tema de las características de un siervo, ¿vale? Vamos a repasarlas rápidamente y continuamos con los demás temas. Dijimos que un líder siervo tiene que tener, una de sus características es confiabilidad. Tiene que ser fiable, una persona en quien se puede confiar, ¿no? Una persona que es fiel en lo poco,
y puede asumir también responsabilidad y mayordomía sobre lo mucho, sobre más. Pero la Biblia dice y nos enseña que si no somos fieles en lo poco, no seremos fieles en lo mucho. Es importante demostrar confiabilidad en toda situación en la que nos encontremos. Y el líder cristiano necesita también mostrar estas cualidades. Y esto es lo que Dios está buscando. Por eso Dios nos prueba, nos pone a prueba y también nos da oportunidades de crecimiento para nosotros mostrar estas cualidades y también ir desarrollándolas. La segunda es reputación o testimonio. Tenemos que tener una reputación. Onésimo era un esclavo que se había escapado de su señor, de la casa de su señor, y luego en aquel momento era considerado inútil. Y Pablo le dice al dueño de Onésimo, le dice: recíbelo de nuevo, porque aquel que en un tiempo era inútil, ahora es útil, me es útil para la obra del Evangelio. Y había demostrado algo Onésimo, obviamente por una transformación, por el Espíritu Santo, había conocido la verdad de Cristo y había sido transformado, y ahora presentaba un testimonio como alguien útil. No importa lo que haya pasado en nuestra vida pasada, en nuestro pasado, en nuestro historial, eso a Dios no le interesa. Dice la Biblia que Dios lo borra todo, ¿no? Él toma nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros fracasos, los ata a una piedra, los echa al fondo del mar y jamás se acuerda de ellos. La tercera característica, sujeción. Alguien que sepa estar bajo autoridad, que sepa estar sujeto primero y primordialmente a la autoridad del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo el que gobierna sobre nuestra vida. Esto es un concepto que necesitamos cada día evaluarlo en nuestra vida, porque hoy en día más y más se predica y se presenta un evangelio fácil, que prácticamente Jesús es tu amigo, tú haces lo que Él quiere, lo que tú quieras, después que tú lo aceptes como tu Salvador, pues Él es tu Salvador y es un amigo, un compañero de camino, un compañero de viaje. Pero eso no es Jesucristo. Jesucristo, antes de salvar a nadie, se convierte en Señor de nuestra vida. Dice la Biblia: el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor. Entonces necesitamos entender el señorío de Jesucristo sobre nuestra vida y saber que no somos ya nosotros dueños de nosotros mismos. No hemos sido comprados a precio de sangre, dice la palabra. Entonces Jesucristo es nuestro dueño, y el concepto de ser siervo de Dios, nos gusta abrogarnos esos títulos: hoy el siervo de Dios, la sierva de Dios, ¿no? Eso lo que implica es ser esclavo, doulos, y la palabra en griego. Y Pablo la utiliza para describirse a sí mismo: yo, Pablo, esclavo de Cristo. Pero esa palabra sonaba muy fuerte en el primer siglo y los escritores bíblicos la cambiaron por siervo, porque ¿quién quería ser esclavo en el Imperio Romano en el primer siglo? Era lo más despreciable de la sociedad, la casta más baja, junto a los gladiadores, y los cristianos pues eran vistos de esa manera. Entonces el concepto que nosotros debemos de aceptar, entender y aceptar, es el de esclavo. Yo soy un esclavo de Cristo. Ciertamente he sido liberado, tengo libertad del pecado, he sido liberado del yugo del pecado, pero ahora hecho esclavo de Cristo. ¿Y cómo Jesucristo manifiesta ese señorío sobre nuestra vida? Pues lo manifiesta a través de la persona y la obra del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que se enseñorea de mi vida y reproduce en mí la vida de Cristo. Por eso Pablo llegó a decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque él sabía a quién se debía. Y eso es estar bajo sujeción. Primero, bajo sujeción al Espíritu Santo, en el señorío de Jesucristo. Ahora, dice Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y el concepto que presenta ahí, ser guiado, es ser gobernado. No nos guiamos nosotros a nosotros mismos. Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Dios preguntándole al pueblo de Israel: ¿andarás tú conmigo si no estás de acuerdo conmigo?
Ciertamente dos personas pueden andar juntas pero no estar de acuerdo. El gobierno de España está junto pero no está de acuerdo. España entera está junto territorialmente pero no está toda de acuerdo. Pero con Dios es imposible andar sin estar de acuerdo con Él. Tenemos que andar con Dios sujetos a su señorío, a su gobierno. Y quien manifiesta ese gobierno en nuestra vida es el Espíritu Santo. Entonces, este concepto de sujeción es importante entenderlo, porque si no sabemos estar sujetos a la autoridad, entonces no podremos ser buenos líderes, no seremos buenos servidores. Una persona que no sabe ser un seguidor no podrá ser un buen líder. Todos somos seguidores. Sabes que hay un solo líder y no eres tú. El único líder que existe, el líder verdadero, es Jesucristo. Él es el que manda, Él es el que da la dirección. Jesucristo dice en Juan 12:26, el que quiera servirme, sígame. Y allí donde yo estuviere, estará mi servidor, me servirá mi siervo. Dándonos a entender que nosotros no llevamos a Cristo a ningún sitio, Él nos lleva a nosotros. Él establece la ruta, la hora del día, el tiempo que vamos a tardar, las experiencias que vamos a tener en el camino, y Él nos lleva a donde Él nos quiere llevar. Todos los que estamos en la Iglesia del Monte no estamos aquí por capricho, por deseo, estamos aquí porque el Señor nos ha traído aquí. Y los misioneros que estamos aquí porque el Señor nos ha traído aquí. Él dice, el que quiera servirme, sígame. Y allí donde yo estuviere, estará también mi servidor. Entonces, también en este versículo hay una bendición añadida, dice, y al que me sirve, mi Padre le honrará. Así que hay una gran bendición en seguir y servir a Jesucristo. Es que entonces, si hacemos esas dos cosas, primero, Dios nos honrará. No importa tu situación, hermano, no importa el coronavirus, no importa la economía española ni mundial, no importa quién esté en la Casa Blanca o en la Moncloa o quién gobierne China. Lo que importa es saber que nuestro Señor está sentado sobre su trono y Él reina. Y nuestra vida depende de su gracia, su voluntad y su fidelidad para cumplir sus promesas. Entonces, el concepto de sujeción, primero, entendiéndolo desde el gobierno de Cristo, el señorío de Cristo sobre nuestra vida, por medio de la persona y la obra del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos rendir nuestra vida a Él y decir, Señor, soy tuyo, para lo que tú quieras. No hay condiciones, no hay precondiciones, no hay ideas preconcebidas, lo despejo todo para servirte a ti. Y en eso hay honra. Y yo siempre he dicho que Dios hará solo lo divino, nunca hará lo humano. Dios nos capacita a nosotros para hacer lo humano y nos exige a nosotros hacer lo humano. Y Él hace lo divino y lo hace también a través de nosotros, que bien. Por ejemplo, la sanidad y los milagros que Dios opera a través de su iglesia. Pero lo que es del ámbito humano lo hará Dios, el hombre, nosotros. No, Dios no lo va a hacer por nosotros. Entonces dice que el que quiera la honra, primero siga a Cristo y sírvale, y entonces seremos honrados. Y el segundo punto de vista en cuanto a la sujeción es a las autoridades, primero eclesiales, también las autoridades públicas y políticas, sabiendo que son establecidas por Dios también. Hay que mostrar respeto y consideración a las autoridades de la iglesia. Es algo que yo he tratado por muchos años aquí en España, mucho antes de mudarnos aquí a España. Viajábamos aquí 8 años antes de mudarnos aquí, ya llevamos 14 años en España, y uno de los problemas que he visto en la iglesia es la falta de sujeción y la falta de respeto a la autoridad. Y déjenme tomar unos minutos para hablar de esto, porque esto es crucial, hermano. España vivió una dictadura de 40 años. Y de momento llegó la democracia y todo se convirtió en democracia. Y hubo un efecto péndulo, ¿no? De ir de una dictadura a una liberalidad y un libertinaje que yo lo he vivido porque he estado aquí y he viajado aquí desde el año 98. Hemos visto, desde el 87 estoy viajando a España. Y he visto esta nación ser transformada, ¿no? Política, socialmente, religiosamente, en todos los ámbitos. Y hemos querido traducir esa democracia
meterla en la iglesia también. La iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. Manda a Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia, Él es cabeza de la iglesia. Entonces, que ahora queremos decirle a los pastores de qué vas a predicar, cuándo vas a tener el culto, a qué hora lo vas a poner, cuáles son los temas que me interesan, cuál debe ser la... Hay cosas que se pueden dejar y llevar a un voto democrático en la iglesia, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, ¿qué color pintamos la iglesia? Hermano, lo decidimos todo. Si nos reunimos por la tarde o por la mañana, lo podemos decidir. ¿Qué nombre le vamos a poner a la iglesia? Lo podemos decidir. Pero hay cosas que son de la prerrogativa única y exclusivamente de la prerrogativa pastoral que no entran en un voto democrático. Por ejemplo, la doctrina de la iglesia. ¿Qué teología, qué doctrina va a presentar la iglesia? ¿En qué creemos? ¿En qué? Ese consenso pues lo establece el Espíritu Santo a través de los líderes de la iglesia y se llega a un consenso como comunidad de fe. ¿De qué predica el pastor? ¿Qué es pecado? ¿Qué constituye pecado y qué no es pecado? No, hermano, eso tú dices que es pecado, pero yo no creo que es pecado. Bueno, entonces hay que entender que hay una autoridad espiritual establecida en la iglesia y se tiene que respetar. La Biblia dice: los ancianos que gobiernen bien, dice, sean merecedores de doble honra. No cualquiera, doble honra. Especialmente el que predica y enseña, el pastor maestro. Y eso tenemos que honrarlo, porque en eso hay bendición. Mientras más cerca estemos del orden bíblico, mejor nos irán las cosas. Y yo siempre he hablado de esta manera y siempre he creído, hermano, que si nos cobijamos bajo la palabra de Dios, con una buena comprensión por medio de la enseñanza del Espíritu Santo, las cosas nos irán mucho mejor. No que serán más fáciles, pero que cumpliremos los propósitos divinos con su iglesia. Así que el concepto de la sujeción es importantísimo, entender, hermano, que la iglesia es una teocracia y que Dios manifiesta, y el Señor Jesucristo manifiesta su autoridad a través de la autoridad delegada en sus líderes espirituales. Y los líderes espirituales tendrán que dar cuenta a Dios, no como la dará un feligrés, un hermano, un creyente, no. Dice que seremos sujetos a mayor juicio. Y por eso tenemos que hacer las cosas con conciencia espiritual y bíblica. Amén. La próxima característica, contentamiento. Contentamiento es una condición del espíritu, es una condición del corazón. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero lo que dice antes es: en todo yo he aprendido a ser, dice, yo he sido enseñado, yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Entonces hay gente que quieren ser líderes y quieren servir cuando las condiciones a su alrededor les favorecen. Y sabemos que la mayoría de las veces que nos emprendemos en un trabajo, en un proyecto ministerial, un proyecto divino, las cosas mayormente no están a nuestro favor. Pero tenemos que tener contentamiento, y si hay momentos de lucha, momentos de sacrificio, momentos de dificultad, pues estar contento en la escasez, en la dificultad, en medio de la prueba, del sacrificio, del sufrimiento inclusive. Pero vendrán momentos mejores. Y también estaré contento cuando todo vaya bien, cuando tenga aceptación, cuando tenga un buen local, tenga una iglesia llena, pero y cuando solo tengo 2 personas o 5 y no tengo el dinero para pagar, o no tengo los recursos para la alabanza, hermano, la obra es del Señor y Él es el que provee para su obra. Pero el líder tiene que aprender a contentarse en cualquier situación que se encuentre. Y eso es algo que aprendemos, eso no es algo que viene del cielo, que lo podemos comprar en una farmacia, no lo podemos pasar uno a otro, no. Aprendemos a través de las experiencias personales. Esta experiencia que estamos viviendo del COVID-19, por ejemplo, estamos teniendo que aprender a contentarnos con lo que podemos hacer. Yo quisiera estar visitando a mis hermanos y compartiendo. Algunos de ustedes me invitan a comer a veces, no mucho, pero podría estar en su casa comiéndome una lenteja. Nuestro hermano Diego, que hace una paella tan excelente, nuestro hermano Antonio. Y seguro yo quisiera estar haciendo muchísimas cosas, pero tengo que contentarme con estar en casa
y leer la Biblia, orar, hacer este tipo de ministerio, ayudar a hablar a mis vecinos. Nos hemos mudado a un nuevo vecindario, Mayra y yo, estamos conociendo a nuestros vecinos, y les decimos que somos pastores evangélicos y maestros bíblicos, y se sorprenden. Entonces, yo creo que es una experiencia bonita, seguro. Ustedes saben que yo viajo también, me gustaría estar viajando, enseñando a personas, distintos grupos, pero no es lo que toca hoy. Entonces, en esto Dios nos enseña a contentarnos y seguir con el mismo corazón alegre, el mismo corazón motivado, con gozo, para servir a nuestro Dios de la manera que Él nos permite hacerlo. Amén. Así que esas son las 4 cualidades o características que debe de mostrar un líder. Ahora voy a presentar a Jesucristo como modelo de siervo. Vamos a hacer un estudio rápido de Filipenses capítulo 2 y ver cómo Jesucristo se nos presenta aquí Pablo, hablando a los filipenses, como nuestro modelo a seguir. Dice, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso es lo que hemos visto en esta semana, cómo los hermanos se han preocupado unos por otros y estamos queriendo cuidarnos unos a otros, asegurándonos que tenemos comida y las mascarillas, ¿no? Hemos recibido un donativo de mascarillas, hemos estado repartiendo a algunos hermanos que salen a trabajar, están cuidando a ancianos, otros que están en la obra social. Entonces, no solo miramos por lo nuestro propio, miramos por lo de nuestra comunidad de fe y también nuestro prójimo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros. Y yo me pregunto, ¿será esto una orden o será una opción? Yo prefiero verlo como un mandamiento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oiga, siendo igual a Dios, siendo Dios, se despojó de su gloria, se quitó su manto de gloria para hacer que, dice, y fue hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga, qué ejemplo. Dios, haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, dice que sufrió la muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La peor muerte que se podía vivir en ese tiempo. Y mire la actitud de Jesucristo. Él, siendo Dios, se humilla, se convierte en hombre y ya sabemos qué clase de muerte murió. Hay gente que me dice, hermano, yo no me arrodillo por nadie. Hemos establecido varias iglesias aquí en España y el hermano dice, no, hermano, nosotros nos acercábamos al altar y nos arrodillamos a orar o en la silla. Y hermano, no, yo aquí no me arrodillo por nadie. Oiga, si Jesucristo se arrodilló a orar, no me voy a arrodillar yo. Que Él, siendo Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse. Pero yo me puedo aferrar a mi orgullo, a mi vanidad, a mi identidad falsa, ¿no? Creyéndome que soy mejor que cualquier otro, y por qué me voy a humillar delante de Él. A veces se nos hace difícil a los cristianos humillarnos y pedir perdón y mostrar humildad y mansedumbre. Y yo creo que eso es precisamente lo que el Señor está diciendo. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Jesucristo solo utilizó 2 características para describirse a sí mismo, ninguna otra. Usted lea la Biblia y Él dice, sed como yo soy, manso y humilde de corazón. Y eso es nosotros ser un siervo como Cristo. Aprendamos de nuestro Maestro. Entonces voy a hablar del liderazgo como un proceso, ¿vale? Quiero tomar un minuto aquí y mostrarles este proceso
en el que estamos todos, ¿vale? Esto no es el líder pastor, el líder anciano, el líder congregacional, el evangelista, el profeta, no, todo creyente pasa por esta experiencia. Cuando hablamos de liderazgo, recuerde, ahí estamos hablando de servicio. Usted quite la palabra líder y ponga siervo, quite la palabra liderazgo y ponga servicio, ministerio, servicio a Dios. Entonces, comienza este proceso con una posición. Dice la Biblia, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por favor, los que están en Cristo, levante su mano. Déjeme verla. No, yo no la puedo ver, pero el Señor la está viendo. Levántela, ahí. Muy bien. Pues usted, si está en Cristo, si usted se llama cristiano, usted ha asumido una posición en Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, es nuestra posición y es una posición inamovible. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Ni nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La vida dice que nuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Aleluya. Yo no sé, pero eso a mí me hace querer llorar, hermano. Saber que mi vida no depende de un coronavirus, no depende de una ayuda del gobierno, no depende de una enfermedad o de un bienestar pasajero. Mi vida está guardada con Cristo en Dios. Dios nos tiene en la palma de su mano. Entonces, reflexionemos sobre eso. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde está mi fe puesta? ¿Dónde está mi confianza? ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Estoy mirando el noticiero? ¿Estoy mirando lo que dice la palabra del Señor? ¿Estoy buscando la dirección del Espíritu Santo? ¿O me estoy dejando llevar por las circunstancias que me toca vivir en este tiempo? Nuestra vida cristiana comienza con una posición en Cristo. Y todos estamos ahí. Si usted es un seguidor de Cristo, usted está en Cristo. Usted está parado delante de Dios en Cristo. Amén. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero esa fe, ¿en quién es? Es en Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros, si hemos creído en Cristo, entonces hemos asumido esta posición. El segundo paso de este proceso es la relación. Cuando yo entro a una posición, a esta posición, ahora siendo hijo de Dios, dice la Biblia, ahora soy conciudadano con los santos, miembro de la familia del cielo, la familia de Dios, comienza una relación personal. El Evangelio no es religión, el Evangelio sabemos que es una relación. Y Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios que se relaciona con su pueblo. A Buda no le interesan los budistas. A Mahoma ni a Alá le interesan los musulmanes. No se les revela, no les habla, no les persigue. No. Nuestro Dios está detrás de nosotros constantemente. Y dice que su oído está inclinado para escuchar el clamor de su pueblo. Jesucristo dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, no podemos dudar eso, que estamos en una relación personal con Cristo. Nos relacionamos con Cristo, con Dios por medio de Jesucristo, y la persona y la obra de su Espíritu Santo es el que promueve y lleva adelante esa relación. Por eso Cristo puede estar en nosotros y puede estar con nosotros, y por eso nos dirige, es porque tenemos el Espíritu Santo. Y también nos relacionamos con el cuerpo de Cristo. Es importante reconocer que no solo me relaciono con Dios por medio de Jesucristo y tengo mi tabernáculo personal y tengo yo mi altarcito y yo ahí pues me relaciono con Dios de manera personal. No, esa relación no solo es vertical, pero también es horizontal. Tiene que ver con mi prójimo, tiene que ver primeramente con el cuerpo de Cristo. Yo me relaciono con mis hermanos y hermanas en Cristo. Jesucristo rindió muchas cosas en la cruz del Calvario, además de la vida. Y algunas de las cosas que rindió, por ejemplo, fueron títulos. Él rindió el título de ser el unigénito de Dios, el único hijo de Dios, para convertirse en el primogénito de Dios. Ahora era el primero entre muchos hermanos. Y por eso tú y yo hoy somos hermanos de Cristo, hijos de Dios.
Y nos relacionamos con Él y nos relacionamos con la iglesia de Cristo, no solo en Málaga, no solo la iglesia del monte, pero tenemos hermanos en toda Málaga, en toda España y en las 4 esquinas de la tierra. Es una iglesia universal. A mí me maravilla, he estado en muchísimos países, hermano. He estado en Japón y ver a japoneses levantando su mano y adorando a Dios, hasta hablando en lenguas. La misma manera que lo hacemos nosotros, en otro idioma, con otras experiencias culturales. Y igual, Mayra y yo saben que estamos relacionados con la iglesia china aquí en Málaga y en otras partes de Europa, y nos maravilla orar con nuestros hermanos chinos, y ellos lo hacen en chino y adoran al Señor y leen la misma Biblia que nosotros leemos en chino, pero somos hermanos y hermanas en Cristo. Entonces es importante reconocer que yo no vivo en un vacío, yo vivo en una relación personal con Dios y con su iglesia, con el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, esa relación, mientras más va creciendo, más profundizo en esa relación, ¿qué pasa? Más se produce y se reproduce la persona de Cristo en mí. Por la relación que Pablo tenía con Cristo, pudo llegar a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque yo me he rendido a Él y me he relacionado con Él de tal manera que ahora Él se ha reproducido su vida en mí. Y ahora el que vive en mí es Él. Entonces, esto es una relación progresiva que me lleva a una producción. Y no solo se produce el fruto del Espíritu en mí, no solo se produce el carácter y la persona de Cristo se manifiesta en mí, pero también el Señor va a hacer cosas en mí y a través de mí para glorificarse Él y bendecir a otros. Eso es la producción. No lo que yo haga para Dios, es lo que Dios haga en mí y a través de mí para bendecir a otro y Él ser glorificado. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 8, dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Entonces, ¿cómo llevamos fruto del Señor en nuestra vida? Y no es cualquier fruto. 8 versículos más adelante, versículo 16 de ese mismo capítulo 15, Él dice, no me escogiste vosotros a mí, mas yo os he escogido a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Yo os he puesto en una posición, para que vayáis, es un mandamiento, y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. El único fruto que permanece para la eternidad son almas redimidas. Las iglesias, los edificios de iglesia, los locales un día dejarán de ser, las grandes estructuras eclesiales, el gobierno como lo conocemos, este sistema de este mundo un día dejará de ser. Dice la Biblia que será deshecho como hojarasca. Pero hay algo que es eterno, la palabra de Dios. Y mira, dice la Biblia aún que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor jamás pasará. Y lo segundo que es eterno, además de Dios y todos sus atributos, son almas redimidas. Entonces, ¿quién puede ganar almas? ¿Quién puede traer almas a Cristo? Solo Cristo mismo. Ninguno de nosotros puede ganar almas para Cristo. Nadie puede convencer a alguien que cambie su sistema de creencia de una cosa y acepte otra. Y crea en un Dios que no ve. Eso lo hace el Espíritu Santo, lo hace Dios mismo. Entonces Dios es el que produce en nosotros el fruto que es agradable a Él. Haciendo Él en vosotros, dice Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Él por medio de Cristo Jesús. Dios hace en nosotros lo que es agradable a Él por medio de la vida de Cristo. Por eso es importante la relación. Empezar en una posición, pero no quedarme como cristiano creyente. Mire, el diablo cree. A Dios no le impresiona a un creyente, ¿sabe? Porque el diablo cree, los demonios creen y tiemblan. Pero dijo Jesús, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Eso glorifica al Padre, ser un discípulo de Cristo. Una persona que escucha del Maestro, aprende del Maestro, sigue al Maestro y hace como el Maestro.
Y todos nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo. Por eso tenemos esta enseñanza hoy, por eso tenemos otros estudios bíblicos, predicación. Lo que buscamos, hermanos, es cada uno de nosotros seguir creciendo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, en la verdad de Dios, para cada día acercarnos más y más a Él. Cada día rendirnos más y más a Él, para que entonces Él, en esa relación personal y profunda, Él pueda producir en nosotros lo que es agradable al Padre. Entonces, cuando Dios produce en nosotros lo que Él quiere producir, ¿qué pasa? Entonces empiezo a reproducirme. Entonces ahora el Señor usa lo que está en mí para plantarlo en la vida de otro. Ya no doy de lo mío. Antes quería dar de mis palabras, de mis actividades, no, pero ahora doy de lo que tengo. Pedro le dijo al paralítico, no tengo oro ni plata, más de lo que tengo te doy. Pudo reproducir los milagros que había hecho Jesucristo, el poder de Dios en su vida, y manifestaron en la vida de otros. Entonces, eso es lo que hace un líder, eso es lo que hace un discípulo, eso es lo que hace un siervo de Dios. Reproduce y hace las obras del ministerio. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace una semana? Que somos llamados a hacer las obras del ministerio, el servicio a Dios. Somos santos, significa separados por Dios, para hacer las obras de Dios. Entonces, pero eso no sucede de la noche a la mañana, no lo puedo leer en un libro, no lo puedo comprar en una tienda, no hay una pastillita que me pueda tomar, no, tengo que pasar este proceso. Comienza de esta manera, como hemos dicho, con una posición, con la relación. Si falla algo de esto, hermano, entonces algo anda mal. No puedo producir si no tengo relación. Si no estoy conectado a la fuente de energía, ¿cómo voy a dar luz? Usted, la bombilla apagada, pues no hace ninguna función, pero usted la conecta a una fuente de energía y da luz. Pues a través de la relación yo me conecto a la fuente de energía, entonces puedo producir luz. Y ahí está la vida de Cristo, que ahora se reproduce en la vida de otros. Entonces ahora yo le hablo a la gente y la gente recibe algo de Dios y ve algo de Dios en mí. Porque entonces ya se está reproduciendo la vida de Cristo en mí y a través de mí para alcanzar a otros. Por eso el salmista decía, mi copa está llena, Decía, mi copa está rebosando. Si mi copa está llena, solo bebo yo. Pero si mi copa está rebosando, pueden beber otros. Y el Señor lo que quiere es que nuestra copa rebose. Eso es reproducción. Y finalmente lo que sucede es que llega un punto donde ahora la persona y el carácter que yo reflejo no es el mío. Ya no es Abraham Maldonado el que la gente va a ver. Y usted no quiere ver a Abraham Maldonado carnal, humano. Yo no lo quiero ver. Y a veces me miro en el espejo y le digo, gracias Señor, porque está haciendo una obra todavía en mí. Pero cada día veo menos y menos a ese hombre. Yo quiero que la gente pueda ver a la persona de Cristo y el carácter de Cristo en mí. Eso es lo que hace un líder cristiano. Mire, a Josué le preocupaba si el pueblo de Israel y los líderes, los ancianos de Israel le iban a seguir como siguieron a Moisés, porque Moisés fue Moisés. Habló cara a cara con Dios, recibió las tablas de la ley. Sabemos quién era Moisés. Pero Josué decía, yo no soy Moisés. Y los ancianos de la iglesia vinieron y le dijeron a Josué, Josué, te vamos a seguir a ti, como seguimos a Moisés. Solo procura que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Por qué? Porque ellos veían la persona y carácter de Dios en Moisés. Ellos veían a Dios en Moisés. Y el secreto del liderazgo cristiano no es que la gente me obedezca por temor a perder algo, posición, reconocimiento en la iglesia. Yo hago esto porque me lo dice el pastor y debo de obedecer para estar en buen standing, en buen lugar con el pastor, ¿no? Usted siga al pastor porque usted ve a Dios en el pastor y a la pastora, en los líderes. Y yo tengo que decir eso y lo digo públicamente, es lo que he visto del pastor Montalvo Soto, el pastor Segovia, Antonio Ruiz, hermano Diego. ¿Por qué son pastores? Sus esposas. ¿Por qué? Porque algo de Dios en ellos se ha manifestado a nosotros. Un hombre que acaba de tener un ictus
A los 4 meses está estableciendo una iglesia. Y ha sido operado de corazón abierto hace unos meses y aquí está ministrando. ¿Cuánta gente diría, no, hermano, engancho la bota, hasta aquí llego? No, pero el pobre hermano me lleva a mí a 200 kilómetros por hora. Quiere establecer iglesias, que tiene una visión maravillosa. Y eso solo puede ser Dios. Porque el ser humano lo que quiere es, normalmente practicamos la filosofía del más mínimo esfuerzo. ¿Por qué esforzarnos? ¿Por qué comprarme el problema? Pero ahí vemos el amor de Dios en un hombre, en una mujer, nuestra hermana Puri, y tantos otros hermanos, que no quiero hacer esto, pero quiero que tengamos ejemplos claros. Nuestro hermano Diego viene de Fuengirola y por muchos meses ha estado asistiendo a 2 cultos, y ministrando y atendiendo a 2 grupos de iglesia y 2 cultos el domingo. Nuestro hermano Segovia, yo miro cómo él no deja de pensar en la iglesia, de cómo avanzar a la iglesia, y a veces de verdad que me maravillo y le tengo un poco de envidia santa de la creatividad que él tiene y cómo piensa en desarrollar programas para avanzar a la iglesia. Eso es el carácter y la persona de Cristo. Eso no es humano, hermano. No, yo creo que todos lo reconocemos. Así que miremos a ver dónde estamos en este proceso. ¿Dónde? Yo quisiera decir, uy, estoy en la última etapa, persona y carácter. No. Estoy pidiéndole a Dios que me ayude a crecer en este proceso. No creo que he llegado. No creo que puedo decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero me propongo cada día acercarme un pasito más a Cristo. Parecerme un poquito más a Cristo. Para un día poder llegar a una situación de hombre de estado del Evangelio y decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y que no lo tenga que decir yo. Que lo pueda decir la gente, mira el carácter y la persona de Cristo. Y por eso es que la gente sigue a los líderes espirituales. Y confían porque ven que Dios está en ellos. Y esto se convierte en un reto para cada uno de nosotros, que decidimos asumir responsabilidad sobre la iglesia o un grupo de hermanos, alguna área ministerial. Es una responsabilidad enorme. Que la gente pueda ver a Dios en nosotros, puedan ver a Cristo en nosotros. Pero eso requiere este proceso, requiere una relación en oración, en estudio de la palabra. Hay hermanos que me dicen, hermano, lee tú la palabra por mí, que no me gusta leerla. No me gusta leer, lo siento, no puedo leer la palabra por ti. Yo puedo doblar mis rodillas por ti, a favor tuyo, pero no puedo ponerme en el lugar tuyo para orar por ti. Tienes que orar tú, tienes que ayunar, tenemos que practicar las disciplinas cristianas. Amén. Bueno, espero que esto haya sido claro. He tomado tiempo en esto, pero creo que es lo fundamental. Lo demás es teoría. Si no tenemos claro, hermanos, que es a lo que hemos sido llamados y el proceso de vida en el que estamos envueltos, vamos a perder la mejor parte. La mejor parte del Evangelio es la relación. No es ni el ministerio, es relacionarme con el Señor del ministerio. A veces nos gustan mucho las obras del ministerio, pero dejamos a un lado al Señor del ministerio. Nos gustan los dones del Espíritu, pero se nos olvida relacionarnos con el Espíritu Santo. Él es persona. Él es nuestro guía, es nuestro compañero, es nuestro consejero. Necesitamos relacionarnos con Él de manera personal. Bueno, aquí nos quedan unos minutos. Voy a introducir una definición práctica de lo que es un líder. Mire, esto está en vuestras notas, los que tenéis el panfleto, los que lo quieran, por favor, nos hacen llegar el email, o mejor por email, porque y si no tiene email, por el WhatsApp mandamos un PDF. Pero nos lo deja saber, por favor, a través de la iglesia o del chat del canal de YouTube. Una definición práctica de un líder. Un líder logra metas con y a través de otros. Un líder logra metas. El líder logra una misión, alcanza una misión, pero no lo hace solo, lo hace con otras personas y a través de otras personas. Mire lo que logró Jesucristo hasta el día de hoy.
Pero Jesucristo solo vivió 33 años, ministró por 3 años, solo tuvo 12 discípulos que se convirtieron en 12 apóstoles, y son los que reconocemos hoy, ¿no? 13 con Pablo, hay 14 apóstoles del apostolado de Cristo, ¿no? Que vieron a Cristo, participaron de su ministerio, lo vieron morir, resucitar y ascender al cielo. Y Jesucristo logró transformar la humanidad hasta el día de hoy, y por toda la historia de la humanidad lo hará, al punto, mire este hombre, que no escribió un libro, no comandó un ejército, no dividió las aguas, no hizo grandes portentos, seguro hizo muchísimos milagros, pero lo hizo con otras personas y a través de otras personas. Y le dice la Biblia que él trajo a los discípulos y los llamó para que estuviesen con él, una relación personal. Y él lo que quería era influenciarlos, enseñarles. Primero los llamó, les enseñó, les dio ejemplo, les pidió que lo acompañaran para que vieran, tuviesen ejemplo. Luego los comisionó y los envió. ¿Recuerdan? Envió a 72. Y ahora nos ha comisionado a nosotros también para nosotros hacer sus obras. Entonces, un líder logra metas con y a través de otros. Mire la influencia que ha tenido Jesucristo en la humanidad, que el día de su nacimiento y el mío se reconoce a partir de la fecha de su nacimiento, antes y después de Cristo. Dividió toda la historia de la humanidad y la marcó. Todo cheque, toda carta, toda comunicación que se escribe hoy, todo email, que todo el WhatsApp que usted envía, reconoce la persona de Cristo, la realidad de Cristo, porque está basado en la fecha de su nacimiento. Entonces, el líder logra metas. Vamos a tratar de digerir esto un poquito y con esto terminamos. Un líder logra metas. ¿Qué es lo que se logra? Pues mire, lograr, ¿qué significa lograr? Pues lograr es cumplir un propósito, lograr cumplir una misión, ¿no? Metas, vamos a ver cómo se pueden cumplir las metas. Las metas son simplemente nubecitas en el aire que hay que ponerle patitas para que caminen sobre la tierra. Lo hace con otras personas y a través de otras personas. Entonces, el líder logra resultados. Recordamos la parábola del mayordomo infiel, ¿no? El Señor, ¿qué le pedía a ese mayordomo? Resultados. ¿Y aceptó lo que le dijo? No, porque él esperaba resultados. Un líder no puede decir, ay, es que no pude, es que no supe, es que no tuve, porque esos son lo opuesto a resultados, ya mismo lo veremos. El líder logra resultados a través de planes. A las metas hay que ponerle patitas para que caminen sobre la faz de la tierra. Eso se llaman planes. Una de las cosas que Dios nos enseña en su palabra es que es un Dios que planifica. Él es un Dios planificador. Y fíjense que planificó la creación en 6 días. Pudo haber sido en 4. Él lo planificó para hacerlo en 6 y el 7º día descansó. Y planificó nuestra salvación. En Génesis mismo está hablando de Jesucristo y Satanás. La mujer, el fruto del vientre de la mujer y la serpiente. Ya el Señor tenía planificada nuestra salvación. Tenía planificada tu vida antes de que nos viese, antes de que estuviese en el vientre de nuestra madre. Te conocí, dice el Señor. Madre mía. Entonces, Dios es un Dios de planes. Nosotros los pentecostales, carismáticos, a veces le damos todo al Espíritu Santo. No, ya el Espíritu Santo mostrará, o yo siento hacer algo, y entonces no planificamos. Y yo creo que el Espíritu Santo, eso es una de sus obras en nuestra vida, es que Él nos controla la mano cuando vamos escribiendo planes y Él nos va dictando lo que está en el corazón de Dios. Jesucristo dijo, y cuando venga el Consolador, eso os recordará todas mis palabras, os hará recordar todas mis palabras y os guiará a toda verdad. Él nos guía. Y hacemos esto a través de con otras personas, a través de la motivación. Le dije que uno de mis problemas
en el ministerio, es que yo venía de la milicia y del trabajo en el FBI, y cuando entro al ministerio y a trabajar en la iglesia, pues yo creía que era igual, y empecé a dar órdenes, y yo me di cuenta que la gente no me obedecía, y el pastor me tuvo que enseñar que, oye, Abraham, esto no es la milicia, no son los marines de Estados Unidos, que tú les dices, salta, y te pregunta cuán alto, ¿no? Yo en la guerra del Golfo les decía a marinos que entraran por un campo minado y abriesen una brecha, y lo hacían, no dudaban en hacerlo, recibían una orden, sí señor, y iban adelante. Pero en el Evangelio trabajamos a través de la motivación, porque lo que hacemos lo hacemos por convicción personal, y a través de otros porque buscamos multiplicarnos, multiplicar de nuevo, reproducir la vida de Cristo en nosotros, en la vida de otro. Amén. Y ahí tenemos el ejemplo de los panes y los peces. ¿Cuándo se multiplicaron los panes y los peces? Cuando Jesucristo los bendijo, los partió y los dio. Cuando damos lo que Dios nos da, Dios lo multiplica. Allí no aparecieron miles de cestas que hubiesen sido necesarias para alimentar se estima 10 y 13.000 personas. Porque dice de 5.000 hombres, sin contar los hombres y las mujeres, ni los niños ni los ancianos. Entonces, multiplicamos, no sumamos, no dividimos ni restamos, multiplicamos. Y lo opuesto a todo esto, vamos a mirarlo también, lo opuesto a resultados. Si un líder no logra resultados, ¿qué va a producir? Excusas. Y las excusas sabemos que satisfacen al que las da. Miren, ni Jesucristo, en toda su misericordia, en todo su amor manifestado, de tal manera amó Dios al mundo, pero no aceptó excusa. No aceptó excusa. Adán y Eva le dieron excusas al Señor. Señor, la mujer que me diste. No, Señor, me fue la serpiente. Y el Señor pudo haber aceptado la excusa. Ah, sí, bendito, perdone, vamos a empezar de nuevo. No, entró la maldición del pecado y la muerte a la vida del hombre. Igualmente el mayordomo infiel, lo que tenía, le fue quitado. Entonces el líder no puede dar excusa, necesita producir resultados. Eso no lo hacemos nosotros, sabemos que es con la ayuda del Espíritu Santo. No se asuste, hermano. Producir resultados, dije que tiene que ver, esa reproducción es el Espíritu de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Por eso es importante hablar de la posición y de la relación y la producción que se está dando dentro de cada uno de nosotros, para nosotros poder producir resultados que agraden a Dios. Lo hacemos a través de planes. Lo opuesto a los planes son los sentimientos. Y le dije que nosotros a veces somos muy buenos. Mira, que yo he sentido de parte del Señor. Es que, oye, o Dios te dice o no te dice. Yo tengo mucho cuidado con esto. He sentido de parte de Dios, hermano. Dios en su palabra es muy claro. Y Dios, cuando quiere hablarle a su pueblo, le habla. Si hay algo que Dios quiere hacer, hermano, no lo hará antes de revelárselo a sus siervos, los profetas, dice Amós 3:7. Que no hará nada a Dios sobre la faz de la tierra sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Entonces la pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es quién está escuchando. Seguro Dios nos habla de muchas maneras y a veces podemos tener un sentir y podemos tener una impresión del Espíritu Santo en nuestra vida de ir por un lado, de hacer alguna cosa, pero la primera manera en que Dios, y más segura en que Dios nos habla, es a través de su palabra. Y nunca Dios irá en contra de su palabra. Y nunca el Espíritu Santo te dirá que hagas algo que vaya en contra de su palabra. Una vez una mujer que decía ser profeta del Señor vino a mi casa y me insultó, me dice, mi siervo, el Señor dice, mi siervo, eres un canalla. Imagínense eso. Yo era recién convertido, hermano, aquello me mató. ¿Cómo que Dios me dice que yo soy un canalla? Yo tenía una novia en ese tiempo, digo esto porque Mayra ya sabe la historia, y ella no era creyente, y yo me reconcilié con el Señor y quise ordenar mi vida con el Señor, y ella no quiso. Y ella, porque yo era evangélico, ella, su familia era cubana, muy católica, pues me montó la guerra y fue a la iglesia y me acusó de unas barbaridades. Y quien la atendió ese día en la iglesia fue esta mujer.
Y ella vino a mi casa y me dijo, el Señor dice que tú eres un canalla. Y yo es que me quería morir, porque yo lo que quería era amar a Dios y servirle. Y a los 15 minutos se va esa mujer y a los 15 minutos llega un hermano, amigo mío, maestro de escuela, un profesor, y llega a mi casa sin nada, toca la puerta, Abraham, mira, así te dice el Señor, mi siervo ni al enemigo insulto yo, ¿sabes? Ni al enemigo insulto yo. Eso no he sido yo. Ten paz. Entonces, cuando Dios nos habla, hermano, lo sabemos. Dios nunca va a contradecir su palabra. No vemos en la Biblia a Dios hablando de esa manera. Y ciertamente podemos confiar que el Espíritu Santo nos está dirigiendo y a veces trabaja a través de nuestros sentimientos. Pero no es excluyente el hecho de que yo pueda planificar y que también el Señor afecte mis sentimientos a través de los planes. Amén. No estoy invalidando los sentimientos. Los sentimientos no los ha dado Dios. Pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y hay cosas que a veces no las entendemos y no sabemos y caminamos por fe y nos dejamos llevar por algún impulso del Espíritu Santo y gloria a Dios. Pero también podemos honrar a Dios a través de los planes. Si yo quiero leer la Biblia en un año, tengo que planificar el tiempo para leer la Biblia en un año. Si quiero ayunar en un mes, tengo que planificar los días que voy a ayunar en ese mes. Si quiero crecer en mi conocimiento de Dios, si quiero crecer en mi servicio, tengo que planificar y ver dónde voy a hacer espacio, a qué le voy a quitar tiempo para lograr las metas que quiero lograr. Entonces, lo opuesto a los planes son los sentimientos. La motivación, lo opuesto a la motivación es la dictadura, ya eso no necesita explicación. No podemos dar órdenes ni decir a la gente esto es lo que se va a hacer, no. A través de la motivación trabajamos con gente y logramos la multiplicación y no la suma. El concepto bíblico siempre es, mire, el primer servicio evangelístico, el libro de los Hechos, capítulo 3, se convirtieron 3.000 el primer día, luego 5.000, luego 10.000 y luego ciudades enteras. ¿No? Ahí no hay suma, era multiplicación exponencial. Y la propuesta, y con esto termino, es que hay líderes que son orientados más a las tareas. Y esos son buenos produciendo resultados y trabajando con planes, ejecutando planes. Yo, por ejemplo, era bueno en cumplir la misión, pero en la Marina nos enseñaron, en la milicia, que teníamos que cumplir la misión, pero con todos nuestros hombres, no podíamos dejar a ninguno tirado. Y ustedes, si algo conocen de la Infantería Marina de Estados Unidos, hay un dicho que dice, ningún hombre dejado atrás. No se deja un hombre atrás. Y hay gente que expone su vida solo por salvar a uno y no dejarlo atrás. Y entonces había que llegar a lograr cumplir una misión, pero a través de las personas, con las personas. Hay líderes que les gusta la tarea, pero no les gusta relacionarse con las personas. Y hay líderes que son lo opuesto también, líderes que son enfocados en las personas, aunque no se logre nada. Bueno, tenemos unidad, tenemos amor, tenemos comida, tenemos un buen compartir, pues vale, no se gana nadie, no nos ganamos un alma para Cristo en el año, pero no importa, hermano, aquí tenemos un buen grupito y estamos bien, porque no tienen planes y no les interesan los resultados. Entonces, la propuesta es que tenemos que mantener un equilibrio entre las tareas, el cumplir tareas, lograr resultados a través de los planes, pero sí haciéndolo con motivación, con las personas, motivando a las personas y enfocados en la multiplicación. Por eso me encanta el corazón de nuestro pastor Juan Carlos Soto. Creo que está volcado a la multiplicación, Señor. Queremos ver esto crecer. Escucho siempre del pastor Segovia hablando de un avivamiento, eso me encanta. Todos llevamos años esperando y escuchando de un avivamiento y vendrá, pero nos tenemos que preparar. Precisamente este curso comienza, es parte de un curso de redes que tiene desarrollo de líderes para poder multiplicar esas redes y que podamos ensanchar nuestras estacas y poder avanzar el reino de Dios. Amén. Bueno, pues hoy lo dejamos hasta aquí. La semana próxima vamos a tratar este acróstico verso, visión, entusiasmo, resultados, sinergia y obrero, obrera tenaz. Vamos a hablar de la tenacidad. Estos son requisitos principales que tenemos en el liderazgo cristiano para poder producir los resultados que el Señor espera de nosotros. Amén.
¿Qué tal si cerramos con una oración y nos despedimos? Por favor, envíenos sus preguntas o comentarios a través del chat o el WhatsApp de la iglesia, y los que quieran también el material, pero eso lo hacemos llegar. Hermano, la paz del Señor sea con todos. Muy bendecido. Hasta pronto.